Chicos, coagulopatías. Es el otro tema grande de la hematología, ¿no? El hematólogo no solamente ve o maneja problemas, pues, de la sangre o alteraciones en la médula ósea. Creo que con esto ya hemos acabado todos los problemas de la médula ósea, ¿no? Todas las patologías de la médula ósea. Ahora vamos a pasar al otro lado, que es problemas de la coagulación, que también lo ve el hematólogo. La activación de la coagulación se va a producir, pues, va a formar, el objetivo de una activación de la coagulación es formar un coágulo, pues, ¿no? Eso se va a dar por una alarma. La alarma es el factor tisular. El factor tisular se va a activar cuando hay una lesión endotelial, pues, ¿no? Cualquier lesión endotelial, la alarma es como el factor tisular es como que la alarma contra incendio, ¿no? Que comienza a sonar ahí. Lo mismo. De ahí llama a todos para que se arranque el proceso de coagulación. El objetivo es formar la fibrina, ¿no? Y llegar, la base esencial de todo esto es la trombina. La trombina, chicos, es pues como los aminoácidos, ¿no? ¿Cuál es la unidad básica de las proteínas? Los aminoácidos, pues, ¿no? Lo mismo, la unidad básica del coágulo es pues la trombina. Ahora, acá se va a dar, pues, ¿no? La hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. ¿Qué elementos intervienen en la hemostasia primaria? Los vasos sanguíneos, por lógica, pues, ¿no? O sea, las plaquetas y las proteínas adhesivas, ¿no? Entre ellas el factor de von Willebrand, ¿no? Y esto va a generar una secuencia de eventos como la vasoconstricción, adhesión plaquetaria, activación plaquetaria, agregación plaquetaria. Por eso es importante cuando uno comienza, no sé, a hacer una epistaxis, pues, ¿qué hacen? Compresión. A cualquier herida, ¿no? ¿Qué hacen? Le comprimen. Y al comprimirle genera, pues, la vasoconstricción, que vengan las plaquetas, etc. El resultado, un trombo blanco, ¿no? Que es un trombo suave, simplemente con tratar de proteger hasta que se forme un coágulo adherido. Luego pasa la hemostasia secundaria, donde se activa todo el proceso del factor tisular, pues, ¿no? Que es la unidad de iniciación de todo el proceso del coágulo, pues. Va a llamar ahí a las proteínas plasmáticas como factores de coagulación, los inhibidores de coagulación, las células sanguíneas, de leucocitos, plaquetas principalmente, y hasta el calcio iónico, pues, ¿no? Que es un factor también está incluido dentro, como un factor de la coagulación. Esto va a estimular a la liberación del factor tisular, exposición de los factores, que más adelante lo vamos a hablar así de manera más específica, ¿no? La cascada de coagulación, que en realidad ya no es cascada de coagulación. Formación de la trombina, fibrinógeno y la red de fibrina, y forma un coágulo. Esto se va a dar un poco de la fisiología de la hemostasia, ¿no? Esto se va a dar, chicos, que en cualquier proceso de daño endotelial, que es lo que inicia el factor tisular, pues, ¿no? Y va a generar, este es el ejemplo de la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, el inicio de la coagulación. Esto va a hacer que llame a las plaquetas, haya vasoconstrucción, haya agregación plaquetaria, o sea, simplemente el factor tisular dice, se ha roto un vaso, por favor, venga. Vienen las plaquetas y se ubican ahí, ¿no? Como principal eje. Y luego va a llamar, entre esos también al factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand es una proteína de la coagulación demasiado importante, chicos. Demasiado, porque no solamente tiene la función un poco en la coagulación, sino protege al factor 8. Cuando hablamos de von Willebrand, no, pero es como que la chismosa de los factores de coagulación está en todo lado. Realmente está en todo lado, ¿no? Y va a formar pues un coágulo blanco, ¿no? Esto va a tratar de cubrirse simplemente como para que pare de sangrar, pero esto no es fijo, pues, ¿no? Luego va a actuar recién la hemostasia secundaria, donde entra todo el proceso de coagulación, ¿no? Igual, acá el factor tisular llama pues a todos los factores de coagulación, van a formar trombina, y esta trombina va a formar más trombina a nivel de las plaquetas y se va a formar el coágulo, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver.
Luego en la propagación del coágulo, esta trombina, ¿no? Esta trombina básica se va a unir a más trombina y van a formar un coágulo adherido, pues. Y ese coágulo adherido se va a activar por el factor 13, o va a formar una malla, ¿no? Que es un coágulo denso. Viene el factor 13 y lo estabiliza y lo vuelve un coágulo duro, pues, ¿no? Por eso, al ser un coágulo lleno, una malla lleno de fibrina, pues, de acá sale, ¿no? El dímero D. El dímero D es un marcador, pues, de indicación de trombosis, pues, ¿no? Simplemente la degradación de la fibrina. De ahí sale, ¿no? Igualmente el fibrinógeno, pues. Entonces, el modelo clásico, lo estoy pasando eso rápido porque ahorita vamos a ver de manera más específica. El modelo clásico de la coagulación, ¿no? Antes llamado la cascada de coagulación, pues. Pero la cascada de coagulación, chicos, era un método para tratar un poco de explicar cómo actuaban los factores de coagulación para formar, al final, la red de fibrina. Pero decían, pues hay factores de la vía intrínseca que van a participar, como el 2, el 5, el 7, ¿no? Y también hay factores de la vía intrínseca. Los de la vía extrínseca son los factores, pues, que tenemos que comerlos, ¿no? Para que se activen y todo. Mientras que la vía intrínseca ya lo producimos en el hígado, pues, ¿no? El factor de la vía intrínseca, la vía extrínseca, luego hay una vía común y forman un poco. Pero esto era un esquema laboratorial y nos sirve como un esquema laboratorial, no como un proceso fisiológico. ¿Ya? Y esto lo vamos a volver a ver cuando leamos, así como hemos leído en hemograma, vamos a leer perfil de coagulación. Esto nos va a ayudar mucho a entender. Pero lo que se explica, lo que es, donde sale la parte fisiológica, se crea una teoría. ¿Dónde está? Ya, no está, no me acuerdo cómo se llama la que creó esta teoría. Pero tratan de describir la teoría celular de la coagulación como la parte fisiológica de todo, de cómo sucede esto, ¿no? Y desde ahí se queda como la descripción fisiológica del coágulo, ¿no? Voy a tratar de hacerlo entendible, ¿ya? Con puntos importantes, chicos. Todo comienza, pues, con el factor tisular. Factor tisular, ya les dije, es la unidad inicial de la formación del coágulo, ¿no? Este factor tisular va a llamar primero al factor 7 y dice, ven por favor y activa el factor 7. Este factor 7 activado llama al factor 9, no, al factor 10, perdón. El factor 10 y lo activa al factor 10. Y este factor 10, chicos, es el factor donde va a activar y va a formar trombina, o sea, la unidad básica, ¿no es cierto?, del coágulo. Entonces, esta fase se llama la fase de iniciación. O sea, ¿qué significa? Que por medio del factor tisular va a estimular hacia el factor 10 y va a formar trombina, pero es una trombina mínima, es una trombina pequeña. O sea, no produce tanta trombina como para formar el coágulo, pero ya está produciendo trombina. Entonces, luego va a pasar a la fase de amplificación. ¿Qué significa? Que propiamente esta trombina producida por la fase de iniciación va a comenzar a llamar a los otros factores o va a comenzar a activar a los otros factores de coagulación como el factor 5, el factor 8, el factor 11 y todos estos factores actúan a nivel de la superficie plaquetaria. O sea, para que se forme más trombina van a actuar a nivel de la superficie plaquetaria. Si no hay plaquetas, no tienen dónde formar trombina. Entonces, es lo mismo, ¿no? Si un paciente no tiene plaquetas, sangre. Entonces, el proceso fisiológico se da acá. Si no hay plaquetas, ¿dónde se va a formar la trombina? Entonces, la función importante de las plaquetas en el proceso de coagulación sí es importante, justamente en este momento, ¿no? Entonces, esta trombina comienza a llamar a estos factores y acá es donde se forma el 90% de trombina. Y en este proceso de iniciación se está formando un 10%. Entonces, sí es importante la parte de la función plaquetaria y el resto de los factores. Ahora, ya haberse formado trombinas en gran cantidad, estas trombinas es como que se agarraran de la mano, ¿no? Se unen todas y se agarran de la mano. Pero ya entra la fase de propagación propiamente, ¿no?
Estas formando una excesiva cantidad de trombina que se comienzan a adherir poco a poco, se forma un coágulo, pero es un coágulo adherido débil. Es como que simplemente están agarrados de las manos, pues se puede romper. Y ahí viene el factor 13, y el factor 13 lo estabiliza el coágulo. Ya se forma un coágulo o una red de fibrina dura. Y esa es la formación o la teoría celular de la coagulación. ¿Me han entendido? ¿Sí? El factor importante, el factor de iniciación, el factor 7. No, el factor tisular, perdón. ¿Qué va a formar la unidad básica que es la trombina, ¿no? ¿Dónde se va a propagar mayor o se va a formar mayor cantidad de trombina? A nivel de las plaquetas. ¿Y cuál es el factor que estabiliza el coágulo? El factor 13. En resumen. ¿He sido claro? ¿Me han entendido? ¿Sí? Perfecto. Entonces, chicos, en todo ese proceso van a actuar pues todos los factores de coagulación, ¿no? El fibrinógeno, que es el factor 1, la protrombina, que es el factor 2, el factor tisular, que es el 3, el calcio, de ahí el factor 7, el factor 8, que es un factor importante porque si se altera uno de este factor, sangran los pacientes, porque no hay factor 8, ¿no? Y forman lo que es la enfermedad llamada hemofilia, pues que lo vamos a ver más adelante. Pero como también están todos los factores, chicos, también hay, o sea, en todo lado tienen que buscar un equilibrio, pues, ¿no? Entonces, aquí existen los inhibidores de la coagulación. ¿Qué significa? Que estos inhiben a todo este proceso. ¿Por qué? Porque si simplemente estos actuarían y no tendríamos esto, haríamos trombosis por todos lados, pues. ¿No? Haríamos trombosis porque no hay quien nos controle, pues no hay quien controle los factores de coagulación. Pero, porque haríamos coágulos que al final se forman en trombos, ¿no? Pero estos inhibidores de la coagulación, para eso actúan, como está la trombina 3, la proteína C, S, el factor 5 de Leydig, etc. Los inhibidores del factor tisular, etc. Ahora, el tiempo de vida de los factores de coagulación también tiene un tiempo de vida, pero es un tiempo de vida corto, pues, ¿no? Y eso es muy variable, pero uno de los que tiene mayor tiempo de vida son el factor 9, que va relacionado a la hemofilia B. ¿Qué más? Variable. Ahora, aspectos diferenciales con respecto a problemas hematológicos. Pues no, si existe una alteración en la pared del vaso y el sangrado, se va a relacionar bien a la trombocitopenia o a los déficits de la coagulación por lógica. Cualquier sangrado, ¿qué es lo que vemos? Un paciente viene con sangrado, gingivorragia, epistaxis, moretones, etc. ¿Qué nos fijamos? Plaquetas y perfil de la coagulación, pues no. ¿Cuál de los dos está alterado? ¿Es importante? Sí, es importante. Igual, en las del tejido conectivo, como equimosis y moretones, lo mismo. Plaquetas o factores de anticoagulación, pues, ¿no? ¿Cómo se va a expresar esto? Estos sangrados con petequias, equimosis, en caso de las plaquetas, ¿no? Equimosis, sangrados. Igual, si hay factores, igual, hematomas, hemorragias, hematrosis, etc. Pues, ¿no? A nivel de las plaquetas se va a generar de manera espontánea, pues, ¿no? Postraumática. Y cuando solo hay coagulopatías, traumatismo generalmente, pues, ¿no? Ambos en caso de plaquetas es un inicio inmediato, el otro retardado. Control de sangrado, medidas locales, por lógica, siempre, ¿no? La compresión principalmente. Y cuando es coagulopatías es una terapia más sistémica porque no hay factores, pues, ¿no? Ahora, perfil de la coagulación. ¿Es importante? Sí, porque hay que aprender a leer un perfil de la coagulación. Entonces acá vuelvo a marcar lo que es la cascada de coagulación. ¿Es importante? Sí, porque esto ya les dije, este esquema ha sido creado de una manera más laboratorial. Entonces, dentro del perfil de coagulación tenemos que ver pues el recuento de plaquetas. Ya lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si va a venir un paciente, para que nosotros pensemos sin leer el perfil de coagulación, es un paciente que ha venido con sangrados, moretones, epistaxis, petequias, etcétera, ¿no? Cualquier proceso donde haya sangrado, pues. Entonces vemos el primero, el recuento de plaquetas, que los valores normales de 150.000 a 450.000, el tiempo de hemorragia o tiempo de sangría, que ya tanto no se utiliza. Lo que más nos enfocamos es el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina. ¿Es importante? Sí. ¿Por qué?
Porque el tiempo de trombina, chicos, se va a relacionar mucho con los factores de la vía extrínseca. O sea, ¿qué quiero decir? Que si un paciente se altera el tiempo de protrombina, este es un paciente, digamos, si solo se altera el TP, dices, ah, no, acá está alterado los factores de la vía extrínseca. ¿Qué factores de la vía extrínseca? El 2, 5, 7, el 10. ¿No? ¿Es importante? Sí. ¿Por qué? Porque si solo se relaciona con esto, estos factores son también llamados los vitamina K dependientes, pues, ¿no? O sea, que se alteran con la vitamina K. Y esto también se utiliza en los pacientes que usan, pues, warfarina, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque la vitamina K, pues, es un antídoto de la warfarina, justamente por esto. Entonces, si solo se altera el TP, es un paciente que está teniendo una deficiencia de estos factores. Si solo se altera el TTPA, que es el tiempo parcial de tromboplastina, son factores de la vía intrínseca, o sea, que nosotros lo producimos, ¿no? Entonces, entre eso está el 8, el 9, el 11, el 12, etc. Es importante, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se alteran los dos? Ah, esto es un proceso de la vía común, o sea, de la vía común, más abajo. Entonces, acá se puede relacionar a una alteración de cualquier proceso, ¿no? Esto principalmente se da en hepatopatías. De ahí el fibrinógeno. El fibrinógeno ya hemos visto también es parte de la degradación de la fibrina, pues, ¿no? Entonces, ¿es importante ver? Sí. ¿Por qué? Porque esto nos va a reflejar cómo está el proceso de formación del coágulo en un sangrado, ¿no? De ahí el factor 8, que eso no se usa de manera común. Entonces, las coagulopatías, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos un TTPA normal, pero un TP alterado? Recuerda que hablamos, un TP alterado es vía extrínseca, ¿no? Entonces, si es alteración de vía extrínseca, principalmente de tener el factor 7, o cualquier factor 2, 5, 7 o 10, ¿no? Si simplemente se altera el TP. ¿Qué pasa si se altera? Vamos primero acá abajo. ¿Qué pasa si se altera el TTPA, pero el TP está normal? Entonces es la vía intrínseca, pues, ¿no? Dentro de la vía intrínseca principalmente están, si es que hay hemorragias, el 8, el 9, el 11, pues que eso se relaciona mucho con la hemofilia A, ¿no? Y no hemorrágicas, principalmente el factor 12, pues. Ahora, doctor, ¿qué pasa si se alteran los dos? Está el TP y el TTPA alterado, ¿no? Alteración de la vía común, y acá se puede alterar todo el resto de los factores, hasta propiamente el fibrinógeno. ¿Y qué pasa si los dos están normales? ¿No? Y hay presencia de coagulopatía o de clínica de sangrados, pues no. Esto es una estabilidad del coágulo, determinación del factor 13. Ahí se tiene que dosar el factor 13, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente el coágulo, ya se forma el coágulo, pero es un coágulo inestable. Pues. Pero esto es rarísimo. ¿Está bien, chicos? Ahora, eso es en las coagulopatías congénitas. En las coagulopatías adquiridas, ¿no? Por lógica, las congénitas sabemos son las que nacemos. Alguna alteración de uno de estos factores puede generar esto. En caso de las coagulopatías adquiridas, o sea, que en el transcurso de la vida yo he nacido normal, pero he comenzado a presentar deficiencias. ¿Qué pasa si tengo el TTPA alterado, o sea, la vía intrínseca, y el TP normal, alteración de la vía intrínseca? Principalmente pensar en algún proceso, un inhibidor de alguno de los factores de coagulación, no solamente el 8, o el anticoagulante lúpico, un inhibidor. El inhibidor más frecuente en el cuerpo es el anticoagulante lúpico. Recuerden, el más frecuente es el anticoagulante lúpico. Ahora, si está alterado el TP y el TTPA, o sea, los dos están alterados, es vía común, pues, ¿no? Y dentro de eso se va a estar pacientes principalmente hepatópatas, o pacientes que están utilizando anticoagulantes orales. Propiamente un anticoagulante oral de la nueva generación te puede alterar los dos perfiles de coagulación. ¿Ya? No solamente el TTPA o el TP, te puede alterar los dos. Pero ¿qué pasa si te altera? El TP, pero el TTP está normal? Igual, ya es adquirido principalmente un anticoagulante oral como la warfarina, pues no.
Si ya han dado cuenta, pacientes que usan warfarina solo se eleva el prolongo, el TP, pero no el TTP. Hepatopatías. Siempre la hepatopatía, chicos, es un problema de la coagulación. Entonces, un paciente con hepatopatía cirrótico o ácido insuficiente hepática te va a sangrar. ¿Por qué? Porque no hay factores de coagulación. Entonces, la definición, ¿no? Va a ser todo un grupo heterogéneo de enfermedades que cursan con problemas hemorrágicos, pues, ¿no? Se va a dar producidas por alteraciones de las proteínas plasmáticas o los factores de coagulación. Entonces, la hemostasia primaria, que actúa el factor de von Willebrand, la coagulación, el 8, el 9, etcétera, y la fibrinólisis, pues, ¿no? Me olvidé comentarles que el factor de von Willebrand, otra de las funciones de esta, chicos, es proteger al factor 8. Siempre el factor 8 va acompañado del von Willebrand, siempre. Si el factor 8 va solo, se degrada. O sea, su protector del factor 8 siempre va a ser el factor de von Willebrand. Van agarrados de la mano. ¿Ya? Estos trastornos pueden llevar a que se presente un sangrado intenso, prolongado, después de una lesión o iniciarse de manera espontánea, con la alteración de los factores de coagulación. Coagulopatías. Puede haber congénitas y adquiridas, ¿no? Congénitas, defectos selectivos de uno o más factores, defectos de un factor, como factor 8, factor 9, o combinados, ¿no? Que hay alteraciones donde te afectan factor de von Willebrand y factor 8. ¿No? Eso ya son combinados. Y las adquiridas, pues, hepatopatía, ¿no? Dentro de esas hay cuantitativas y cualitativas que lo vamos a ver. Clasificación. Congénitas, von Willebrand, hemofilia AB, deficiencias de cualquier factor, como el 5, el 7, el 11, etcétera, ¿no? Por eso tiene que hacer el estudio siempre, de acuerdo a la clínica, de qué tipo de deficiencia es. Y lo vamos a hablar. Las adquiridas, entre ellas está deficiencia de vitamina K, pacientes que hacen una coagulación intravascular diseminada, amiloidosis, que usan anticoagulantes, un síndrome de von Willebrand que es distinto a la enfermedad de von Willebrand. Entonces, de manera general, tenemos que buscar siempre la historia personal del paciente, es importante. O sea, ¿por qué? Porque si el paciente tiene antecedentes de que no, doctor, mi hijo sangra, pero yo tengo a mi hermano que sangra, pues ya relaciono que esto es congénito, pues no, hereditario. ¿No? O mi hija sangra y doctor, yo también sangraba, pues congénito. Buscar la historia familiar, historia personal, si toma anticoagulantes o no, manifestaciones hemorrágicas, qué tipo de manifestaciones, el examen físico y laboratorio. Pruebas diagnósticas básicas, recuento de plaquetas, el tiempo de sangría, el TP, el TTPA, etcétera, fibrinógeno, etcétera. Y específicas ya es dosaje, pues, de factores de coagulación, lisis, placas de fibrina, cuantificación de plasminógeno, eso ya de acuerdo a qué sospechas puedes pedir. Pues. Aquí es importante un examen, chicos, llamado la prueba de mezclas. La prueba de mezclas se va a dar, o es una prueba de laboratorio, para ver si es que esta coagulopatía, sea TP prolongado, TTPA prolongado, quizás los dos, sea por deficiencia de factores o sea porque está generando un inhibidor, está bloqueando al factor, a cualquier tipo de factor. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la prueba de mezclas? ¿Alguien tiene un plumón, chicos? ¿Está? Voy a apagarlo. Lo voy a verificar. Para que me tomen. Miren, chicos. Imagínense. 2 tubos de sangre. ¿No es cierto? El plasma. Este es un TTPA prolongado, un TP prolongado o un TTPA prolongado. Está alterado, ¿no es cierto? Ha salido alterado por algún N motivo que no sabemos. La prueba de mezclas es que cogen el plasma de este paciente que está alterado, de nuestro paciente, y mezclan más un perfil de coagulación normal. Entonces vamos a poner mejor como perfil de coagulación alterado. Este es un perfil de coagulación normal. Cualquier perfil de coagulación es un plasma donde este paciente tiene pues todos los factores de coagulación, porque está normal, pues, ¿no? Tiene todo. Y este paciente pueda que tenga deficiencia de factores o pueda que haya un inhibidor que está bloqueando. Y le vuelven a correr otro perfil, lo mezclan.
mezclan los dos y vuelven, y como esto ya está mezclado, vuelven a correr el perfil de coagulación. Y vuelven a tomar otro perfil de coagulación de este plasma, porque ya está mezclado. Y si notan que dicen, el perfil de coagulación se ha normalizado, o que corrige, ¿qué significa que corrige? Entonces, acá, si corrige, dicen, ah, no, acá no hay factores de coagulación. No hay factores de coagulación. ¿Por qué? ¿Por qué corrige? Porque, ¿no es cierto? Buen índice estaba prolongado, pero estos factores de este paciente lo ha compensado a este. Y por ende se ha normalizado el perfil de coagulación. Pero, ¿qué pasa si, doctor? ¿Pero qué pasa si el perfil de coagulación sigue alterado? Entonces, si sigue alterado, ¿qué nos da a entender? Que acá hay un inhibidor que está bloqueando a los factores de coagulación. ¿Me entienden? Y si está bloqueando a los factores de coagulación, este perfil de coagulación sigue prolongado. Y ahí recién es la prueba no corrige. Como no corrige, hay que hacer unos estudios de inhibidores. Y el inhibidor más frecuente es el anticoagulante lúpico. Más frecuente. ¿Ya han entendido la prueba de mezclas? Sí, sí. Perfecto. Ya. Ahora, entonces chicos, si la prueba de mezclas corrige, va a ser deficiencia de factores de coagulación. Entre esos, principalmente, hepatopatías. ¿No? La hepatopatía, pues, no va a producir factores de coagulación porque es el almacén de los factores de coagulación. Pero, ¿qué pasa si no corrige? Los inhibidores. Entre esos, el más frecuente, el anticoagulante lúpico. ¿Ya, chicos? Cuidado que les entre una pregunta de cómo se hace la prueba de mezclas. Hablamos ahora sí de las patologías. Hasta ahí, como concepto de general de coagulopatías. ¿Me han entendido? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Si algo no entiende, lo vuelvo a explicar. Pero digan, si no me dicen, no me lo sé. Hemofilia. Hablamos ahora sí de las patologías. Hemofilia A. Chicos, la hemofilia va a ser un trastorno hereditario debido a la no producción o ausencia del factor 8 o el factor 9. Bien por la síntesis de cantidades normales del factor o disminución del factor o simplemente que el cuerpo no produce factor 8. ¿Ya? Ambos trastornos son recesivos ligados al cromosoma X, por eso es una enfermedad congénita ligada al cromosoma X, que afecta solo a los varones con raras excepciones. ¿A qué hablo de raras excepciones? Que se ha demostrado que hay algunos casos donde hay mujeres que hacen hemofilia. Pero es raro. Ahorita les explico por qué. El factor 8 se representa el 80-85% de los casos y el factor 9 del 15 al 20%. O sea, es más frecuente el 8 que el 9. O sea, la hemofilia A es más frecuente que la B. La herencia, ¿no? Posibilidades genéticas, descendencia de una mujer portadora y una mujer sana. Entonces, como va ligada al cromosoma X, chicos, esto va a hacer que existan dos tipos de pacientes. Bien, una persona sana, un varón y una mujer. Varón sano o varón enfermo. Pero no existe un varón portador. ¿Ya? Y en caso de las mujeres, mujer sana o mujer enferma. No, mujer portadora, perdón. Pero no existe una mujer enferma. ¿Está bien? Entonces comenzamos. ¿Qué pasa si se ha unido una mujer portadora con un hombre sano? Mujer portadora con hombre sano. Entonces, va a generar que haya una mujer, miren, para cada gestación antes de entrar a eso. Esta es la herencia de Mendel, supongo que han hecho genética, ¿no es cierto? ¿No han hecho genética? Pero biología. Sí sabemos. Sí sabemos, sí sabemos. Ya, pero miren. Vamos a hacer esto. Mujer portadora. ¿Cómo es una mujer portadora? Es una... ¿Tienen papel higiénico, chicos? Ya, acá. Esto está seco, qué rayado. No sé qué habrá hecho. Está resfriada ya. Ya, chicos, miren. Primero, mujer portadora. Mujer portadora, sí, yo. Mujer portadora es una mujer que va a presentar un X
X con hemofilia. Un gen lo va a tener con hemofilia. Y existe la mujer sana, que es un XX, ¿no es cierto? El varón enfermo, que va a tener un X alterado y el otro es Y. Y un varón sano, XY. No existe una mujer enferma. O sea, enferma no lo hay. Pero porque es casi incompatible con la vida. Pero ya se han comenzado a reportar casos, son casos excepcionales, donde sí han nacido mujeres hemofílicas congénitas, pero es rarísimo. Pero ya han comenzado a reportar algunos casos. En realidad se reportaba como algo de incompatibilidad con la vida, pero no es absoluto, ¿ya? Pero es recontra raro. Pero por parte académica, enfóquense de que esto no existe. Vamos. Entonces, chicos, esto es importante, sí es importante. Se casa una mujer en fe portadora con uno sano. Entonces, mujer portadora, XX y X con un varón sano, ¿no? Al final la mujer portadora no sabe si ella tiene la enfermedad o no, pues no, porque para que le hagan esto tendría que hacerse un estudio genético y todo. Y no lo sabemos. Pero es importante la historia familiar, ¿no? De hecho, que esa mujer portadora tiene, si tiene hermanos varones, tiene un hermano hemofílico. Creo que lo vamos a ver. Mujer portadora con hombre sano. Entonces hacemos el cruce XHY, XY. Entonces, si su hijo va a nacer si va a tener un hijo, una hija mujer, el 50% que es portadora y el 50% que es sana. Si es que va a tener un hijo varón, 50% que es enfermo y 50% que es sano. Y eso es a lo que va, ¿no? 50% que es portadora si es mujer o 50% que es sana. Y si es varón, 50% de que sea hemofílico y 50% que sea sano. O sea, es la probabilidad, ¿no? Porque les va a decir, oye, mi hijo va a nacer enfermo, no. Y hay 50% de la posibilidad que sí, 50% que no. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué pasa si es sana? La mujer es sana. ¿Qué pasa si la mujer es sana? Y se casa, una mujer sana se casa con un hemofílico, ¿no? Se enamora del hemofílico. Se enamora del hemofílico y ya hacen el cruce. Ojo, el buen sentido de la palabra. Qué feo con ustedes. Ya, vamos. Si existe la posibilidad, porque ustedes tienen que explicarle eso a sus pacientes, ¿no? Si existe la posibilidad de que su hija va a ser mujer, 50% de que sea portadora y 50% de que sea sana. Pero si su hijo va a ser varón, 100% de que su hijo va a salir sano. No va a llevar el gen alterado. ¿Me entienden? Y es lo que reflejamos acá, ¿no? 50% de qué? No pues, 100%, chicos. Ustedes no me corrigen. ¿Por qué? Porque este gen está alterado, el del varón, el X está alterado. Entonces, 100% de que su hija, de que la hija, si es que va a ser mujer, va a ser portadora. 100%. O sea, todas sus hijas mujeres van a ser portadoras. Y es lo que se refleja acá. 100% de que sus hijas son portadoras y 100% de que si va a ser su hijo varón, está sano. Ahora, ¿qué pasa si se conoce, porque eso sucede entre familias, un portador con un hemofílico, ¿no? Entonces, el portador con el hemofílico. Hacemos la ley de Mendel. Ahí sí sale la mujer. Ya. Entonces, acá podría nacer una mujer hemofílica, pero este es incompatible con la vida. Entonces, va a ser 100% de que la hija sea portadora. O 100% o 50% de que es, si es que es varón, 50% de que está sano y 50% de que está enfermo. ¿Me entienden? ¿No? En este caso, esto es incompatible con la vida, pero se ha reportado algunos casos. ¿Me entienden? Claro.
con gráfico, de hecho. En la 28. Ya, queda. Así. Ya. Entonces, queda claro. Ahora, chicos, el factor 8. Hablemos propiamente de hemofilia. La hemofilia pues, va a ser la deficiencia del factor 8. Ya, chicos, esto va a ir igual ligado al cromosoma X, ya sabemos. El gen que codifica el factor 8 se va a ubicar en el extremo largo del cromosoma X. La incidencia es de 1 en 8.000, de 1 de cada 8.000 a 15.000 varones nacidos vivos, pero esto es variable. ¿Por qué? Porque acá nosotros en Apurímac hay una comunidad llamada Tambobamba, donde casi todos son hemofílicos. ¿Ya? Entonces, es importante siempre buscar, o sea, la incidencia va a variar, pues, ¿no? Porque si casi toda la comunidad son hemofílicos. Y mientras que el factor 9, chicos, se va a sintetizar igual en el hígado, vaso, riñón, etcétera, va a ser una alteración del complejo, propiamente el factor 8, estoy hablando del factor 8. Se sintetiza en el hígado, vaso, riñón, linfocitos. Circula con el complejo factor 8 von Willebrand, como les dije. O sea, siempre va acompañado del von Willebrand, siempre. Su vida media es de 12 horas y disminuye de 2 a 4 horas en ausencia del factor de von Willebrand. Por eso mismo, como les digo, si no hay von Willebrand, el factor 8 también va a estar disminuido, ¿ya? Y no atraviesa la barrera placentaria. Ahora, la hemofilia B. La hemofilia B es también llamada la enfermedad de Christmas, que es secundaria a la deficiencia, en este caso, del factor 9. Igual, herencia ligada al cromosoma X, va a ser uno de cada 25.000 a 30.000 nacidos vivos. Ya por ende, el factor 8 es más frecuente que el factor 9. El factor 9 se va a sintetizar en el hígado. Para su expresión final requiere la carboxilación de la vitamina K dependiente, importante, vida media de 18 a 42 horas, o sea, tiene mayor tiempo de vida que el factor 8. La clínica de un hemofílico, chicos, la principal alteración clínica es la hemartrosis. ¿Ya? ¿Qué es la hemartrosis, chicos? Es el sangrado articular. Se va a dar de forma, cuando una hemartrosis es de forma aguda, es cuando hay un dolor leve inicial, luego aumenta un dolor intenso, con aumento de volumen en la articulación, disminución del movimiento, rubor y tensión, como en este caso. Crece la articulación y genera un dolor intenso que no pueden cambiar. ¿Desde qué edad se puede pensar o sospechar en un paciente hemofílico que no tenga traumatismo? Más o menos a partir de los 6 meses, que pueda sospechar que sea hemofílico. ¿Por qué? Porque a esa edad los bebés comienzan a gatear y ya comienza a existir los sangrados o microsangrados articulares. 6 meses. Promedio. ¿Ya? O sea, no porque un bebé gatea a los 4, no puede sospechar, es un promedio. ¿Ya? Ahora, esta hemartrosis de manera consecutiva, chicos, va a generar una alteración crónica o una artropatía crónica. Como podemos ver en este caso, esto ya no está rojo, pero sí se ha quedado con aumento de tamaño. Y eso va a generar una sinovitis crónica, generando una reacción inflamatoria y predispone a episodios de sangrados repetitivos. O sea, ya es una inflamación propiamente de la articulación o de la sinovia, pues no. Esto va a estimular a que se genere una artropatía crónica. Esta artropatía crónica va a destruir el cartílago articular. ¿Por qué? Por los sangrados, la sangre es irritativo, dolor crónico y disfunción e inestabilidad. Y se convierte en esto una rodilla de un hemofílico. Sí, de repente con algunos hemos visto hemofilia en consultorio, hemos llegado a ver la articulación, no me acuerdo cómo es. Pero es típico una artropatía crónica. Es un paciente que no tiene tono muscular, y miren el cambio, no pueden caminar estos pacientes, caminan cojos, ¿no? Orden de frecuencia, primero en rodillas, codos, tobillos, caderas y muñecas. Principalmente rodillas. Igual,
los hematomas intramusculares, otro tipo. Al final, cualquier sangrado, chicos, pues va a generar alguna lesión, ¿no? Hematomas intramusculares, igual. Principalmente se da en grandes músculos, flexores, como pantorrilla, psoas, antebrazo, pérdidas, que puede generar una pérdida sanguínea importante, eso es cierto, porque no hay un control. Mientras que una articulación, pues, por la fase se retiene, no y solo aumenta de tamaño, en esta no. Puede generar un síndrome compartimental y hasta una compresión nerviosa o contractura muscular. Las hemorragias del sistema nervioso central que pueden causar la muerte. ¿Por qué? Porque recuerden que no hay un control para parar el sangrado, o sea, va a seguir sangrando y va a generar muerte, ¿no? Propiamente por una lesión, etc. Hemorragias retroperitoneales o retrofaringios por compresión de las vías respiratorias, que también va a ser mortal, hasta hematuria, ¿no? La hematuria es común, es muy frecuente, que los hemofílicos de un momento a otro te vengan con hematuria, pues. Y en este caso genera hasta cólico renal. Entonces, un hemofílico, chicos, es literalmente cualquier traumatismo va a sangrar. O sea, yo he tenido hemofílicos en la residencia donde pues venían, han muerto por que los atropelló el carro, un chico jugando fútbol, o sea, en realidad por cualquier sangrado, por cualquier traumatismo pueden tener sangrados. En resumen, igual los lugares donde posiblemente hay. Ya como les vuelvo a decir, la artropatía crónica, sangrados o hacen lesiones, hematomas musculares, hasta un síndrome compartimental, los moretones, hemorragias y hasta el hematoma de psoas. Laboratorio. Se va a caracterizar, recuerden el factor 8 y el factor 9 pertenecen a la vía intrínseca, ¿no es cierto? Entonces, lo único que se altera es el TTPA. El TTPA está normal porque el resto de los factores lo tienen, ¿no? Entonces, se altera solamente el TTPA. Pero y con la prueba de mezclas corrige. ¿Por qué? Porque tiene que corregir, ¿no? Porque es una deficiencia de factor, nada más. Ahora, los demás tipos de coagulación son normales. Cuantificación, acá se tiene que dosar o cuantificar el valor del factor 8 o el factor 9. Valores normales de 50 a 150, una media de 100%. Entonces, menos de 50 es deficiente. Pues acá sí. Entonces, menos de 50 es deficiente. Comenzamos por el cuadro, leve. De 6 o de 5 a 50, no 40, 50, es una hemofilia leve, sea A o B, leve. Esto va a generar pues hemorragias secundarias, pues, a traumatismos fuertes o cirugías, ¿no? Ahora, una moderada es de 1 a 50% de factor, sea el 8 o el 9, y puede generar igual hemorragias secundarias o traumatismos menores o hemartrosis espontáneas o esporádicas. La grave, que es la más frecuente, o la severa, que es lo mismo, menos del 1% de factor 8 o 9. Y estos pacientes sí pues generan hemorragias espontáneas, ¿no? Requieren acá el tratamiento o el suplemento de manera constante, porque menos del 1% de factor 8. Ahora, detección de portadores, cuantificación de la actividad biológica del factor, estudios genéticos es importante, y el modo más seguro es identificar la portadora, y es conocer el defecto, es importante. No es saber la historia familiar, no hay otra forma. Es importante la historia familiar, ¿por qué? Porque si tiene un hermano hemofílico, hemos visto pues que ella puede ser portadora, ¿no? O si tiene un papá hemofílico, ella es portadora. Entonces es importante saber, ¿no? Así que antes que se casen, chicos, pregunten antecedentes. ¿Ya? Tratamiento. Solo pregunto, digo, no voy a decir quién. Tratamiento, medidas generales, chicos. No usar aspirina o inyecciones intramusculares. Es importante, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, si la aspirina, pues, genera una hemorragia, se no va a parar, ¿no? Aparte es un antiagregante plaquetario, que igual te va a sangrar. Inyecciones peor, pues, hacer monitoreo, ¿no? Tratar rápidamente la crisis hemorrágica, siempre. Enseñar al paciente a aplicarse su factor, es importante. ¿Por qué? Porque no cada
2 veces por semana va a tener que ir al hospital a colocarse, no, pues hay que decir. Planificar las cirugías o procedimientos, es importante. En realidad un hemofílico es como cualquier persona, chicos. La única diferencia es que no tiene el factor 8, y si es que tuviera su suplemento, va a ser una persona normal. Hay hemofílicos que son médicos, hay hemofílicos que estudian cualquier carrera, como también hay hemofílicos que creen que tienen una discapacidad y simplemente se postran en cama. Hay hemofílicos que no sé, hasta hay hemofílicos delincuentes, chicos. No se no lo entiendo, o sea, ellos hacen una actividad normal. No, un hemofílico, en serio, un hemofílico por robar, corre y lo atropelló el carro. Y lo trajeron por emergencia al 2 de mayo, ¿sabes? Y ya, pues, no, la doctora, mi jefa dijo, ¿qué le va a poner factor que se muere ese delincuente? No, es que ahora, el tratamiento es principalmente tratamiento. No. Esto no es parte del tratamiento, omítanlo. Esto es de Von Willebrand. No sé por qué hace ahí. Concentrado de factor 8. Aunque la desmopresina, en realidad, puede ayudar con la liberación. ¿Cuál es el objetivo de la desmopresina? Ayudar a liberar los depósitos del factor 8 y Von Willebrand, principalmente del Von Willebrand más que del factor 8. ¿Ya? Pero no es la dosis, no es el tratamiento adecuado como para un hemofílico. Pero como lo voy a aclarar más cuando hablemos de enfermedad de Von Willebrand. El concentrado de factor 8 es el mejor tratamiento de reposición, sí, pues, ¿no? Es el mejor. Actualmente, el mejor no lo es, pero porque ya hay otros estudios con otras moléculas que ayudan mucho. Pero chicos, es el factor, literalmente es el tratamiento más adecuado que se puede utilizar en la realidad del Perú, ¿no? La primera generación es estabilizar, la primera generación es estabilizar la albumina, la segunda es factor 8 sinomino B, y existe el factor 8 recombinante humano, y actualmente es poco probable la transmisión de infecciones virales. ¿Por qué? Antes, chicos, antes que exista el factor 8, el único lugar donde existen factores de coagulación es en el plasma, ¿no? Antes que se cree el factor 8, chicos, o todas las moléculas del factor 8, al paciente hemofílico se le tenía que transfundir plasma. Y se le transfundía 2 veces por semana plasma. Todos los días, 2 veces por día tenía que ir al hospital para que le transfundan plasma y se iba. ¿Pero qué hizo? Que aumente una gran cantidad de pacientes hemofílicos con VIH o hepatitis B o hepatitis C. Y se generó todo un problema a nivel mundial. Porque ya eras hemofílico, pero con hepatitis B, con hepatitis C, o eras hemofílico con VIH. Así que ahí recién se creó el concentrado de factor 8. Y eso es lo que ha disminuido la gran cantidad. Pero hasta ahora hay hemofílicos que son portadores de VIH. ¿Por qué? Porque simplemente se contagiaron por... El cálculo de dosis, te están fastidiando a gusto. No sé por qué. El cálculo del tratamiento de la dosis va a depender mucho, chicos. Así es que este paciente tiene un factor, una hemofilia leve, moderado, severo. Porque si ya tiene una hemofilia leve, solo el tratamiento va a ser condicional a procedimientos. Pues si va a ser una severa, va a requerir casi el 100% del tratamiento. La vida media del factor 8 es de 8 a 12 horas, como ya sabemos, ¿no? Este concentrado de factor 8 es producido por un plasma, igual es una terapia biológica. O sea, el factor 8, chicos, en la India, en Pakistán, en Europa, en Estados Unidos, lo producen. ¿Por qué? Porque en la fábrica donde se hace esto va la gente y dona plasma. Y simplemente seleccionan cuál es el factor 8, lo procesan, lo convierten en concentrado de factor 8. Nada más, es una terapia biológica. Entonces, por eso va a tener el mismo tiempo de vida media que un factor 8 normal de cualquier otra persona, ¿no? Ahora, ¿qué más? Una unidad internacional que se mide por unidades internacionales aumenta más o menos el 2% de factor 8.
La fórmula es pues el factor 8 ideal a lo que tú quieras llegar, máximo hasta el 50 o el 100% del factor, porque es lo que queremos llegar, menos si es leve o severo, menos 1% o es de 0 por el peso. Es un cálculo que se saca el promedio, chicos. Igual del factor 9, el factor 9 es lo mismo, solo que la diferencia es la vida media, que es 24 horas, o sea, tú puedes prolongar el uso del factor 8 en un paciente, ¿no? El cálculo es igual que el factor 9. Corrección de la unidad de factor, la corrección de niveles de factor es importante. Si el paciente te viene con hematomas intramusculares, tienes que llevar el factor, su nivel de factor al 50%, o sea, tienes que darle factor 8 como para que su nivel llegue al 50%. Si tiene una hemorragia en el sistema nervioso central o retrofaringeo, llevarlo al 100%. ¿Por qué? Porque tiene que tener un factor dispuesto al 100%. Hemartrosis al 30% y cirugías mayores al 100%. Otro tipo de tratamiento, como el crioprecipitado o el plasma fresco congelado. El crioprecipitado solo contiene factor 8 y fibrinógeno. Entonces ahí solo se da hemofilia A y plasma fresco congelado. Hemofilia A o B. Como les vuelvo a decir, es que no en todos los departamentos hay factor 8, ni tampoco en su centro de salud van a encontrar factor 8. Entonces, o en cualquier hospital, ¿no? Entonces es importante saber si es un hemofílico y está sangrando, pásenle crioprecipitados o pásenle plasma fresco congelado, que ahí van a compensar el factor que le falta. Complementario, aplicación de hielo. Siempre en procesos de hemartrosis o sangrados, aplicar hielo, analgésicos, inmovilización de la zona y fisioterapia. Es importante. Complicaciones, ¿no? Aparición de inhibidores. Eso es importante. Como es una terapia biológica, chicos, como es una terapia biológica, el cuerpo de un momento a otro puede comenzar a desconocer el factor 8, porque al final es un medicamento que ingresa al cuerpo, pero es de otra persona. Entonces va a comenzar a generar inhibidores. Y el inhibidor, es muy frecuente que los pacientes hagan inhibidores. Por eso, una vez al año a los hemofílicos se les hace prueba de mezclas para ver si está haciendo o no está haciendo inhibidores. ¿Por qué? Porque si hace inhibidores, aunque ustedes le den, no sé, al 100% de factor 8, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque hay un inhibidor que está bloqueando al factor 8 que ustedes están colocando. Entonces ahí la terapia es otra. No es una terapia inmunosupresora. Reacciones adversas alérgicas, inmovilización de la zona, infecciones de hepatitis B. Hasta ahí. ¿Preguntas sobre hemofilia A? ¿No? Perfecto, chicos. Continuamos a la siguiente con Von Willebrand y el resto de compañeras y expone el primer grupo. Y yo creo que la semana del 11 expone el segundo. No, sí, chicos, no vamos a llegar. ¿Y si hacíamos otra clase? Sí. ¿Recuperatoria? Sí. Puede ser exposición. Podríamos hacerlo para adelantar un poco porque los exámenes. Sí, por favor. O sea, ¿ustedes creen que yo tengo que venir